Bien. Ahí puse para grabar la clase. Matías, ¿querías decir algo? Matías. Bueno, em, les comentaba, va a ser un año muy complejo. Se nos está recortando los presupuestos. Hay un desconocimiento por parte del Ejecutivo Nacional, de la justicia, y no obedece un fallo judicial. Así que, bueno, estamos en esto. Va a haber muchas medidas de fuerza. em, Va a haber muchas medidas de fuerza, ya vimos. Ahí te respondo, Facundo. Me parece que es importante que ustedes lo sepan y estemos al tanto. Por lo tanto, eh, vamos a mantener el esquema. No sé si han podido ingresar a la UB las clases tentativas que teníamos, y he cargado todo el material en la V. David lo ha cargado en autogestión. No sé si han podido acceder a esta instancia. Se ha cargado las dos clases asincrónicas. Recordemos que tuvimos paro. Empezamos con un paro de 48 horas y después perdón, un paro de 5 días y luego nos agarró el feriado de la semana pasada. Eh, Así que bueno, todos esos temas se dejaron colgados tanto en la V como en autogestión. No sé si pudieron acceder a ese material. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Les quería preguntar en ese sentido, ¿cómo se sienten más cómodos y cómodas ustedes trabajando desde autogestión o desde V? V, 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 V. Bueno, gracias. Claramente va V, se sienten más cómodos. Perfecto, perfecto. Dicho esto, paso a lo siguiente. Lo que me preguntaba el compañero Facundo, creo que era, es tomar asistencia. Yo solo puedo acceder de la V, perfecto. Perdón. Facundo Moretti, ¿se tomará asistencia? No, no voy a tomar asistencia. Me parece que ustedes ya están en una condición de mayoría de edad. Considero que ustedes eh, están en este lugar porque ustedes desean estar en este lugar y tienen la ambición de terminar esto, así que considero que eso ya es lo más importante. ¿Alguno o alguna quiere decir algo? Profe, quería consultar a partir de qué unidad vamos a empezar hoy. Bien. El día de hoy vamos a ver lo que tengo en el cronograma. Déjame chusmear ahí. Hoy teníamos tiro oblicuo, Ah, bueno, perfecto. cinemática en una y dos dimensiones. Em, Antes que me olvide, otra de las cositas que quería comentarles. Vamos a habilitar con David eh, dos espacios de consulta que van a ir por fuera de los horarios de los lunes y los martes. Recuerden que los lunes vamos a ver práctico y los martes van a ver teórico. Así que estemos atentos a eso. Todas las clases que se graban después se vuelven a subir con el link correspondiente, etcétera. Luciana, Hola, profesor. co- Consulta. sí, Tema de trabajos prácticos, ¿cómo se van a manejar? ¿cuándo se van a? ¿Cómo se van a manejar? En el caso de que Bien, vamos a habilitar un espacio para que ustedes puedan, en la V, para que puedan ustedes cargar ahí el registro que tienen ustedes.
En otra comisión estuvimos trabajando con aquellos y aquellas estudiantes que tienen 4 trabajos prácticos y de laboratorio, se los aprueba y se los pasa como, se los toma como aprobado. Y ¿Qué? tienen que ser sí o sí del año pasado, o puede Em, ser de años anteriores. Mirá, el año pasado estuvimos trabajando con un plazo de 2 años. Así que bueno, pero que restaría, tendríamos que conversar con el titular de la cátedra. Profe, yo no entendí. Entonces, nosotros del año pasado, por ejemplo, si tenemos los trabajos prácticos laboratorios aprobados, con tal de presentarlos de nuevo, ¿ya estaría aprobado en este No, año? no, vamos a subir eh, una captura de pantalla de su registro, de su V, donde se certifique que están cargados los trabajos prácticos. Ya con eso, ya, ya sirve, ya basta. Ok, Profe, pero la carga de los trabajos prácticos son automáticos, digamos, o nosotros tenemos que cargar ahora, este año. No, todavía no habilité el espacio porque estuvimos armando la V, pero ya lo voy a habilitar y voy a dejar para que ustedes puedan cargar ahí en la captura de pantalla, le sacan una y me ponen en qué año la cursaron y que se demuestre que tienen los trabajos prácticos, por lo menos 4 aprobados y eh, eso se pasa y se toma como aprobado. Y en el caso que, por ejemplo, en algunas comisiones, en mi comisión habíamos hecho, creo que 2 o 3 trabajos prácticos, no llegamos al cuarto de hacerlo. Bien, tendríamos que ver en ese caso cómo hacemos, porque también está la coyuntura esta, Alexander, del momento que estamos atravesando. Por eso, no les voy a decir que vamos a bajar la exigencia académica, sí vamos a ser más precisos al momento de realizar tanto los trabajos, los parciales, como al momento de realizar la evaluación y al momento de realizar algún tipo de trabajos prácticos. Por ejemplo, estuvimos conversando con el profe David que él tenía que presentar un trabajo sobre mediciones. Entonces, mi idea es que además de que ustedes realicen la investigación correspondiente, los que tengan que hacerlo, obviamente, em, incorporen, que le agreguen algo más de ustedes, alguna apreciación más y que le dé un poquito más de cuerpo a eso y que no sea meramente numérica la cosa, sino que haya una reflexión detrás de eso. No sé si se llega a comprender. Sí, sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Sí, Santiago, captura de las notas. Exactamente. Agarran, no sé cómo le dicen, screenshots o capturas o como ustedes le digan, abren su autogestión, le sacan una imagen preferentemente horizontal, cosa que se vea eh, la cantidad de notas y, y la suben. profe, Sí, Tomás. ese apartado usted lo va a dejar en autogestión para que nosotros dejemos registro que los que estamos regular en la materia. Tenemos los 4 TP aprobados Sí, con una captura de pantalla. Queda asentado que uno cumplió con lo que e- pedía la materia. exactamente. Estoy haciendo Perfecto. unas anotaciones acá. Profe, y en el Perfecto. caso que estés libre, pero trabajos prácticos los tengas aprobados, en ese caso no entraría. Sí, 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 entraría. Porque, no Ah, sé, bien. el 80% debería, ¿no? Debería, o no vamos a ponerle un porcentaje, un gran número de los que están acá debería ser recursante y tener alguno que se le reconozca el recorrido hecho. A, B, sirven las capturas del mensaje que se les puede mandar. Se le puede... Perdón, ¿no? Profe, soy yo el que hizo esa Sí, pregunta. El tema es que
yo no sé dónde se ven el apartado de las notas aprobadas de los TP, pero Ajá, sí tengo capturas del Gmail que le he mandado al profe y en el que él me dice que está aprobado. ajá. No sé Bueno, si eso sirve como prueba. tendríamos que encontrar las herramientas para poder sacar una captura desde la V. No sé si algún compañero o Ujú. compañera después le puede dar una mano a... ¿Cómo es tu nombre? AB. Andrés Brondoni. Andrés. Bueno, Sí, cualquier cosa después lo vemos, Andrés, y si algún compañero o compañera te puede dar una mano con eso, bárbara. Ahí yo después te dale, ayudo si querés. Yo sé cómo ver las notas directamente en autogestión del año pasado. dale, muchísimas gracias. A Profe, ver, ¿cómo le va? Le hago una consulta. El primer trabajo práctico que tenemos nosotros es el de mediciones así para es, hacer, el así que ya es, está subido. así es. Es el que hay que realizar bien, perfecto. ¿Y para cuándo habría que entregar? No sé cuándo les dijo David, pero bueno, después los puedo hacer un reposteo en la V. Sí. Bien, bien, perfecto, muchas gracias. A ver, voy a contestar algunos del chat. Andrés ya le respondí. Profesor, sí tienen que ser cuatro porque yo tengo tres. Deberías completar uno más, Alexis. Profe, en caso que estemos cursando la materia, ustedes van a proporcionar. Sí, Valentino, así va a ser. Por lo pronto ya está el de mediciones. Creería que sí, Rebeca, pero deberíamos ajustar eso. Debería yo chequear si vamos a tomar 2 años atrás. Yo calculo que sí. Mm, Profe, te quería consultar, sí, en Alexander. la instancia esta que tenemos los trabajos prácticos aprobados del año pasado, ¿eso es simplemente para regularizar la materia o también nos sirve para la promoción? En el caso, por ejemplo, que tengamos un 6 en cada trabajo práctico. En caso de esas situaciones, si a vos te va bien en los parciales y estás en condición de aprobación directa, vale. Ah, perfecto. Gracias, profe. Luis, gracias por darme el pie. El jueves pasado tuvimos una reunión donde estuvo esta cuestión de la condición de los abandonos. Déjenme buscar una cosita y ahí respondo. Bien, estaba buscando unas anotaciones que tengo de la reunión. Eh, el problema surgió eh, con los de abandono. Surgió con esto. Vos, Luis, cursaste en la segunda mitad el curso intensivo. Si podés, si podés responderme por chat o habilita el micrófono, no hay problema. La primera mitad, pero por labor habré hecho eso una sola clase. Bien, perfecto. ¿Pero hiciste los laboratorios? Bueno, en ese caso, deberías hacerlos. Deberías hacer los trabajos. Usuario de Zoom. ¿Quién será el usuario de Zoom? Profe, yo también cursé el año pasado, tengo los TP aprobados, pero no tengo notas en los parciales. Bueno, eh, deberías presentar eso. Si vos ya tenés aprobados los trabajos prácticos. Profe, una consulta. Sí, Andrés. Em, ¿Qué temas deberían ya estar vistos hasta el momento en cuanto al práctico y al teórico? Al práctico y al teórico. ¿Pudieron ver el cronograma? Mm, sí, Bien, según eso ya está cargado el material asincrónico. Era uno por el tema de óptica,
Ujú. Y el tema de, ya les digo, tenemos el tema de óptica y cinemática en una dimensión. Hoy vamos a continuar con cinemática en dos dimensiones. De 10. Bien. Y en cuanto al, una consulta en cuanto al teórico, o sea, el último mensaje mandado en Autogestión 4, Ujú. eh, o sea, sería modalidad teórica. A ver, déjame. Lo único que tiene subido es un video y dice realizar actividades de la hoja 115 a la, 100 de la 1015 a la 1030, algo así. Sí, déjame ver. Vos estás diciendo, a ver cuándo subió. Vamos a abrir. eh, Denme un. Bien, ahí entré, Andrés, a Autogestión 4 y lo último que está publicado fue del 27 del 3 que está publicado que dice lo siguiente. A ver, clase 2 propagación de óptica geométrica, propagación de la luz y refracción, leyes, etcétera. Fíjense en este caso que justamente hablábamos con el profe David. Voy a compartir un poquito pantalla y ya sigo respondiendo. Bien, ¿llegan a verlo? Sí. Bien. Clase 2 óptica geométrica. Esto es lo último que publicó el profe David. Dice cuál es el tema: propagación de la luz, reflexión y refracción, leyes, reflexión total, espejos planos y esféricos, prismas, lentes delgadas, instrumentos ópticos. Resumen de la clase, lentes y espejos, resumen gráfico de óptica geométrica. El libro con el cual van a trabajar, de qué manera lo pueden abrir, y acá tienen videos de apoyo. En ese sentido, decíamos que queríamos ser precisos con respecto a lo que vamos a tomar en los exámenes y lo que vamos a trabajar durante el curso. ¿Sí? Nos ceñimos a esto. Estamos intentando ser lo más preciso para el abordaje de los temas, teniendo en cuenta, como les decía, la situación actual. Déjenme chusmear otra cosita. Eso quería preguntar, profe, porque, por ejemplo, hay un listado en el Moodle, digamos, donde está toda la información, Sí. donde está el listado de los temas de cada unidad. Ujú. Y hay algunos temas de las unidades que están remarcados con amarillo. ¿Eso significa que no entran en los parciales? Déjenme, les voy a mostrar. Bien, fíjense que acá tenemos el blog de nuestro curso. ¿Sí? Subí todo el 27 y yo pusimos cronograma tentativo y clases prácticas. ¿Por qué digo tentativo? Sujeto a em, las modificaciones correspondientes. Cuando digo modificaciones, me refiero a si hay paro, si hay feriados, etcétera, etcétera. Si yo abro ahí, tenemos estos temas, ¿sí? Primer parcial lo tenemos el lunes 24 y van a ir, eh, no sé si vamos a llegar a dinámica, ¿sí? Eh, pero por lo menos óptica, cinemática
estática y laboratorios, sobre todo laboratorios de errores, va a ser, eh, va a ser mucho teórico esto. ¿Qué significa medir? ¿Qué significa trabajar con incertidumbre, etcétera, etcétera? Volviendo a la V, no sé por qué les explico esto, ya lo deben manejar mucho mejor que yo ustedes. Tenemos óptica geométrica, clase práctica, clases grabadas previamente, archivos complementarios. En estos archivos complementarios yo les dejé lo de la V, lo que iba subiendo el profe David. Esto es lo de óptica geométrica, donde también tienen otro tipo de apoyo. Lo mismo pasa con mediciones, bibliografía. Esto lo tengo que modificar porque ya que tenemos el práctico. Cinemática en una dimensión. Tenemos la clase de la profe del año pasado, que está de licencia ella. Y tenemos el link de la clase práctica. ¿Sí? Profe, ¿mediciones en cuanto al práctico se va a evaluar o solo se va a evaluar en la parte teórica? Se va a evaluar sobre todo en la parte teórica, no tanto en la práctica. Pero sí, por ejemplo, em, cuando ustedes me preguntan, profe, ¿cuántos decimales usamos? Eso no lo vamos a responder porque forma parte de que aprendimos a partir de las mediciones. Si ustedes O consideran sea que se va a usar bases, o sea, vamos a usar cosas en base a eso, pero no vamos a resolver un ejercicio específicamente. exactamente, Ahí exactamente, está, de 10. exactamente. A ver, vamos a pasar a el chat. Ténganme un poquito de paciencia. Fíjense que ahora somos 200 personas contra una sola. Así que bueno, vamos a... em, vamos a empezar por Candelaria. Sí, deberías hacer uno. Trata de que no sea el mismo que ya hayas hecho, Candelaria. Yo tengo aprobados dos del... Fíjate si, Emiliano, si pudiste... Si te pudiera... Ahí que te contestó Jimena, si pudiste hacerlo. Profe, toman demostraciones en el teórico. ¿Cómo sería eso, Luciana? Demostraciones creo que se refiere al desarrollo, digamos, de una fórmula en específico, No, hasta llegar a esa fórmula, digamos. no, no. Yo el año pasado estuve en este curso y no aprobé los parciales, pero los de los TPs, sí, sí, Fabricio, dos trabajos. Van a haber simulacros de parciales. Yo voy a habilitar los días viernes, previo al... Le voy a dejar ahí un pin a Alejo, porque va a ser lo próximo que les voy a comentar antes de empezar la clase. Tienen que ser los TP de su comisión o si cursé el año pasado. Sí, azul. No necesariamente tienen que ser los TP de esta comisión. Hola, profe, ¿cómo el tema de los TP y laboratorios para los que nunca cursamos? Ustedes van a tener que hacer, María Sol, todos los trabajos que se presenten, ¿sí? Profe, yo cursé el 2023, teníamos y los tengo todos aprobados. Tendríamos que ver eso, Tomás, pero ya se nos extiende mucho el plazo. Física uno en el 2024 y el primer... Sí, hasta 2024 sí. Haría falta que hagas dos trabajos. Yo tengo un trabajo práctico, tendría que hacerlo. Sí, así es, Rodri. Yo tengo tres trabajos y la nota tendría que mandar alguna. Perdón, el 416738. Estaría bueno que pongas tu nombre, uno, y dos. Si tenés tres trabajos aprobados del año pasado, va a tener que hacer uno.
y hacer las capturas de lo que tenés y subirlas. Entonces, perdón, entonces en ese caso haríamos el trabajo que nos faltó hacer por Perdón, Luciana, se cortó un poco. ¿Cómo me decías? en el caso, por ejemplo, de mi compañero que le falta hacer un solo trabajo práctico, hacer el que nos faltó hacer durante Sí, esa persona. sí, que haga que le falta, el que aún tiene pendiente. ¿A dónde se envían las pruebas Ya voy a habilitar, Andrés, un espacio para que carguen ustedes, ahí en la V. Yo los aprobé en 2000. Ya, sí, sí, Rodri. ¿Qué clase de preguntas, cómo se toma el teórico? Porque la comisión donde yo cursé tomaban más que nada demostraciones. No tengo ninguna ahora, pero son preguntas muy precisas. Por ejemplo, ¿qué es medir? ¿Cuáles son los agentes externos que modifican una medición de ese tipo? O sea, las preguntas son solamente a desarrollo, se podría decir, ¿o no, profe? Exactamente. Exacto. Sí, Leandro. Hola, profe. ¿Los TP son individuales? ¿Los enunciados dan datos o hay que ir al laboratorio? Em, no, los enunciados vamos a dar los datos correspondientes. ¿Cuentan los 4 TP si en el intensivo de verano tuvimos 2 laboratorios en donde se evaluó todo? No sabría decirte, Nicolás. Em, Profe, una consulta. ¿Los parciales va a estar incorporado el teórico y el práctico o van a ser dos fechas distintas para cada uno? no, se evalúa en el mismo tiempo. Ah, listo. Gracias. No, Joan, no se subieron todavía las condiciones. Gracias por hacerme recordar. Sí, sí, Fran, así es. ¿Profe, recomienda alguna biografía de apoyo aparte? No, porque siempre de ese lugar tomamos los ejercicios para tomar exámenes. Tanto en las instancias de parciales como en finales, siempre sacamos del mismo espacio, del mismo material bibliográfico, la misma información. ¿Sí, Emiliano? En mi caso estoy recursando forma regular el tema de las TP. Carlos, si no tenés aprobado nada, eh, deberías hacer los 4. Los parciales teórico y práctico van en un solo parcial o en diferentes, van en un solo parcial. De los 4 TP del año, pues yo aprobé el primer. Exactamente, Simón. Ya tengo los 4. En ese caso no haría ninguno. Así es, Juan Sebastián. Perdón, profe, ¿qué material consideran? De la guía Educo, de la guía de trabajos prácticos. Espérenme que quería responder una cosa. Profe, ¿habría que sacar la guía de 2025 o de 2026 o hay alguna diferencia con el de 2025? No, no, se modificó el año pasado, el 2025. Si quieren, se las dejo subidas en la V. Ah, dale, gracias. Alejo, ¿va a haber simulacros del parcial? Eso quería responder. Y voy a abrir, por favor, prestemos atención y saquémonos todas las dudas de Moe, porque después eh, mm, no quiero, no me gusta repetir a mí 7 veces lo mismo y a ustedes no les gusta escuchar 7 veces lo mismo. A nadie creo que le gusta. Sí, azul. Los días, nosotros vamos a tener exámenes los días lunes. Los días viernes vamos a tener, yo voy a habilitar un espacio de consulta, va a ser entre las 7 y las 8 de la noche, pero con una condición. Eh, no voy a explicar todo un proceso, sino que van a ser casos específicos. No es que me van a decir, profe, ¿puedo volver a explicar este tema correspondiente a tal cosa? Sino
agarrar y decir, profe, estoy teniendo problema con este ejercicio. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo los leo? ¿Qué datos tengo? ¿Qué me pregunta? ¿Qué me pide? ¿Y de qué manera lo estamos resolviendo? Porque si no es como una clase en la cual eh, tenemos la idea desde la cátedra que es un espacio, eh, otra clase más, donde ya se brindaron todos los conocimientos. No sé si se entiende eso. El jueves dijo, profe, que son los días de consulta. Eh, no, los de exámenes van a ser los días viernes. Yo después los voy a dejar. No sé si en el horario de las 19 o a las 20, eso también es un tema para que ustedes digan, capaz que tengan que trabajar, que estén cursando otro espacio, etcétera. Pero la idea es eso. Y después el profe David iba a habilitar otro espacio, pero eso quiere definirlo con él. Em, Juan Ignacio, profe, ¿usted va a actualizar la V en la parte de bibliografía? Sí, exactamente, Juan Ignacio. Yo ahora lo voy a modificar, no te hagas ningún problema. ¿A qué hora será? Bueno, eso lo vamos a ir ajustando, Rodríguez. ¿En qué horario sería el parcial? En el horario que estamos trabajando ahora, entre las 15 y las 17 horas. ¿Es teórico o práctico? El aula a realizar el parcial después nos dirán en autogestión Sí, o en Moodle. obviamente, obviamente. Porque Bien. eso lo tenemos que gestionarlo. Pensemos que hay en este momento, déjenme decirles, en total son ustedes 475 estudiantes. Y es toda una gestión encontrar un lugar para eso. ¿Sí? Así que se les va a avisar con tiempo y todo eso. Santiago, perdón, Profe, Fran, ahí te contesto, Santi. ¿Alguien sabe dónde va? Los parciales teórico y práctico van en un solo, van diferentes, Fran. David va a corregir lo teórico y yo y otro profe corregiremos lo práctico, ¿sí? Paso, yo sé que hice y los cuatro, yo recuerdo que los probé en A4, me figuran con 6, te pregunta, ta, ta, ta. Santiago, Barrera, Santiago, fíjate si podés averiguar qué pasó con el trabajo práctico 4. No sé con qué profe lo hiciste. Podrías llegarte ahí a la oficina de física y preguntar por eso. De acuerdo con qué profe te tomó. Santi, Elosegui, sí, ¿cómo se dice? sí. Es lo sí. Profe, lo que vamos a tomar, lo que voy a tomar en el primer parcial van a ser las primeras, como no, todavía no está hasta el cronograma de las clases, pero no el programa, las primeras más o menos para saber 8 unidades, 7 hasta dinámica de los sistemas, o más o menos pues, Sí, no sé si eh, vamos a llegar a dinámica. Vamos a tomar únicamente lo que vimos. bien, ok, ¿Sí? En ese bueno, sentido, quédense tranquilos. Si nosotros llegamos a ver estática hasta cierta parte, tomamos hasta ahí. bien, ¿Sí? perfecto. Bueno, Por perfecto. eso pusimos ahí un cronograma tentativo. Bien. Valentino, Hola, profe, ¿cómo estás? Discúlpame, es la primera vez que curso la materia. ¿Cómo sería el tema de los laboratorios y todo eso? si es la primera vez que cursas, vos vas a tener que hacer todos los trabajos prácticos. Y con respecto a los laboratorios, ¿cómo sería? Tenemos que ver eso por el tema de la logística correspondiente de si vamos a poder ir a los laboratorios. Ese es todo un tema. El profe, el titular Luis, dijo que él busca que participen del laboratorio, pero frente a la masividad de esto, se nos hace un poco difícil. Gracias, profe. Por favor. David, yo no tengo
Si lo preguntas para mí, yo no voy a dar mi número de teléfono porque es un montón. Como le dije recién, somos casi 500 estudiantes. En este momento hay 210 participantes y es como mucho. Espero que sepan ¿Habrá comprender. posibilidad? ¿De qué? ¿Quién estaba hablando? Hola, sí, perdón. Si querés decir algo, tu nombre me imagino que no es Eliana, Eliana. una consulta. Quería saber si habrá posibilidad que, bueno, siendo tanto, sea virtual el laboratorio, a través de páginas, experimentos, etcétera. Yo tengo planificado dos trabajos que van a ser de esa modalidad, de trabajar, verificar en algunas páginas los experimentos y sacar las propias conclusiones. Después se corrige eso. Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo? A ver, cerré el chat y no debí cerrarlo. ¿Alguien sabe dónde veo para sacarle captura? Bueno, eh, yo, Francisco, no lo sé. Eso así que. Entonces, lo que aprobamos antes, exactamente, Lautaro. ¿Hay algún PDF sobre mediciones y errores? Porque no lo encontré. Lo tengo que recargar, Tadeo. Déjame ver una. ¿Hay algún PDF sobre... Eso lo estaba viendo, Tadeo. Bien. Si no hay ningún inconveniente más, después damos un espacio más para algún tipo de pregunta que pueda surgir y todo eso y dejamos abierto el chat, ¿les parece? Perdón, Matías, ¿querías decir algo? Bueno, espérenme 2 minutitos que ya arrancamos las clases. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, profe. Bien, ¿estamos? Bien, voy a cerrar lo que... Bien, pueden ver ahí.
Voy a poner pantalla completa. ¿Llegan a ver la Sí, pantalla? profe, se ve. Perfecto. Voy a minimizar esto y vamos. Bien. Consideraciones iniciales. Siempre que trabajamos con cinemática en dos dimensiones, vamos a trabajar en los dos ejes, tanto en el eje Y como en el eje X. ¿Sí? Y vamos a partir desde una BO. ¿Qué significa BO? Velocidad inicial, Perfecto. ¿Y por qué está dibujado así? porque es como una representación del módulo de un vector de la Pe- velocidad inicial en este caso. Perfecto. Perfecto. Todavía siguen entrando muchachos y muchachas. Bien. Siempre que trabajemos con estos movimientos vamos a trabajar con vectores y vamos a ver que está atravesado este vector por la aceleración que nos va a dibujar una trayectoria. ¿Qué significa que tiene una trayectoria? Y tiene una X distancia, Además de eso, está afectada la distancia esta misma por la misma gravedad. exactamente, perfecto, perfecto. Tengamos en cuenta eso. Antes de seguir, que ahí leí en el chat, todo lo que hagamos acá, tanto la clase, lo que se graba acá, como las filminas, las vamos a estar subiendo después en la V. Quédense tranquilos y tranquilas, ¿sí? Bien, entonces, como decía bien recién Alexander, este vector va a estar sujeto a una aceleración que a su vez va a estar sujeto a la gravedad. ¿Qué realiza la gravedad en este caso? Lo que hace es disminuir una de las dos velocidades. Recordemos que este vector tiene un componente en X y tiene un componente en Y, ¿sí? Entonces, la aceleración en X es cero, es decir, es constante, y la aceleración en Y va a ser menos g, es decir, menos la gravedad. ¿Por qué va a ser negativa? Porque lo que hace la gravedad es atraerlo hacia el piso o el centro de la Tierra, el centro de masa, etcétera. Bien, entonces, siempre que tenemos sobre el eje X, vamos a tener movimiento rectilíneo uniforme y sobre el eje Y, movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y el otro? Que uno va a tener aceleración y el otro no. Perfecto. ¿Y esas aceleraciones cómo pueden ser? Positivo o negativo. Bien. ¿Cuándo una aceleración es positiva? Dependiendo del eje de referencia, en este caso para arriba sería positivo y para abajo sería negativo. Bien, y en un caso práctico, ¿cuándo habría una aceleración positiva? Cuando hay un aumento de velocidad, en este caso, Perfecto. ¿Y una velocidad negativa? cuando hay un freno. Perfecto. ¿Por qué nombramos esto? Porque va a resultar clave, así como eh, eh, nombramos recién, al principio va a ser una cosa sencilla, pero nos va a ayudar al momento de trabajar con las ecuaciones y entender las ecuaciones y comprender por qué ocurre una cosa y por qué no ocurre la otra, etcétera, etcétera, etcétera. A eso me refería cuando de qué manera van a ser las cuestiones teóricas, es poder comprender de qué va la cosa. Si nosotros no comprendemos por qué ocurren las cosas, por más que lo aprendamos de memoria, nos va a costar entenderlo. Capaz que aprobemos, capaz que nos vaya mal, etcétera, pero si no comprendemos, lo más probable es que no disfrutemos las cosas. Bien, tenemos un componente de la velocidad en X, un componente en la velocidad en Y.
Movimiento rectilíneo uniforme. Posición. X en base al tiempo, la velocidad inicial más la posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Alguna duda de eso? Profe, en este caso la posición se refiere a la posición final. Depende, depende. Puede ser la posición en un determinado tiempo o puede ser la posición eh, de arranque, ¿sí? Por ejemplo, un, si un móvil parte del reposo, yo sé que salgo de cero, pero sin embargo, si está haciendo un recorrido constante y yo quiero sacarle cuál fue la ubicación en el punto, en el segundo 3 y en el segundo 5, ahí vamos a tener otra situación. O sea que la fórmula esa se utilizaría dependiendo de lo que nos pide el enunciado. Exactamente, exactamente. Bien, cuando tenemos en el eje Y, movimiento rectilíneo uniforme variado, tenemos posición. Fíjense lo que ocurre acá. Ya nos empieza a influir lo que es la gravedad. ¿Sí? Siempre esta gravedad va a ser negativa. Y la velocidad también va a ser negativa. Fíjense que yo estoy trabajando posición en el eje Y, que está dependiendo del tiempo, la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Fíjense que esto es lo que les quería mostrar. Fíjense que esta parte es exactamente igual que esta parte. Pero cuando trabajamos con MRV, lo que nos modifica es esta partecita, que empieza a influir lo que es la gravedad. Fíjense que cuando trabajamos con la posición, estamos trabajando con una cuadrática porque estamos estudiando la trayectoria. Y esto va a resultar clave para que podamos comprender esta situación. Cuando vemos una parábola, sí o sí vamos a trabajar con cuadrática y vamos a trabajar con Bhaskara. Cuando trabajamos con velocidad, estamos trabajando sobre este eje. Fíjense, la velocidad en base al tiempo, velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, Sí, Uriel. Sí, consulta, eh, ah, profe. Ahí en la fórmula de posición del eje Y, la cuadrática, ¿el tiempo no debería ser el cuadrado? Sí, sí, perdón. Esto seguramente se me traspapeló. Este 2 seguramente iba con el tiempo al cuadrado. Sí, ahí estoy viendo que se corrió cuando tiré el PDF del programa, de la presentación, se debe haber corrido. Gracias por la observación, Uriel. Profe, ¿se podría decir de que la trayectoria se realiza a partir de la normal, en este Exacto. caso? Sí, exactamente. Ahora vamos a ver un caso, vamos a estudiar eso que estamos viendo. Componentes de la velocidad inicial. Velocidad inicial en X, coseno de alfa, que es constante. Velocidad inicial en Y, la velocidad inicial por el seno de alfa, que no es constante. ¿Sí? Bien, esto era lo que decías vos recién, Alexander. No sé si se llega a comprender este gráfico, pero resulta muy interesante este análisis para poder comprenderlo. Fijémonos lo siguiente. Nosotros tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco situaciones, es decir, cinco fotografías de esa trayectoria. Y fíjense lo que ocurre eh, en cada una de ellas. Fíjense que está desmenuzado el eje Y, donde acá tenemos la diferencia que hay en las velocidades, y el eje X, cómo es la evolución, si se quiere, con respecto eh, a la velocidad en X. ¿Qué podemos ver ahí?
Una variación de velocidad en cada punto. Bien, Una perfecto. variación de velocidad, Pero, pero solamente en el eje Y. O bien, sea, una variación que disminuye y después vuelve a aumentar por la gravedad. perfecto, perfecto, perfecto. Fíjense lo que ocurre. A medida que este objeto o este móvil sube, ¿qué ocurre con la velocidad inicial? Va disminuyendo. Si yo le hago un recorte de esto, que era lo que preguntabas vos recién, Alexander, con respecto a la normal, si yo saco en cada uno de estos lugares del recorrido de esta trayectoria, yo saco un puntito, yo puedo decir que la velocidad inicial y la velocidad en el punto uno con respecto al eje Y va a ir bajando. Es decir, si yo saco uno al medio, va a ser una velocidad entre esta y esta. Lo mismo va a pasar entre este punto y este punto, hasta que llega esto que, ¿cómo se llama en matemática este punto? Donde está B2. Máximo. ¿Cómo dijeron? Máximo. Un máximo o ¿de qué otra manera se puede llamar? Un mínimo. No, en este caso es un máximo, pero también en Claro. alguna bibliografía se lo llama como extremo, ¿sí? En algunas aplicaciones lo marca como extremo. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Cambia el sentido, pero en la velocidad, en el eje Y. Pasa exactamente lo mismo que acá, solo que cambia el sentido. Fíjense, BI, B1I es la misma que B3I, solo que cambia el sentido. Y fíjense, el vector va modificándose, no es lo mismo. Sin embargo, ¿cómo es la parte de abajo? La velocidad en el eje X, Es constante. constante. Esto va a resultar clave, chicos, para que podamos entender e interpretar los problemas, ¿sí? Recuerden que esto lo vamos a dejar colgado después de la clase y va a pasar eh, como tema práctico. Bien, ¿alguno o alguna que pueda leer el enunciado? Sí, Ahí Uriel. lo leo yo. Un corredor de bici se lanza desde la parte más alta de un relieve. Justo en el comienzo del descenso, su velocidad es horizontal con una magnitud de 9 metros sobre segundos. Se solicita obtener la posición, distancia del borde, después de 0,50 segundos y obtener la velocidad de la bici después de ese tiempo. Perfecto. Gracias, Alexander. Em, Tengamos en cuenta que también, no sé si eras vos o Uriel quien me preguntaba con respecto a la posición. Viste que decíamos la posición de acuerdo al qué tiempo. Bueno, perfecto. En este caso nos pide a los 0,50 segundos. Perfecto. Tenemos una situación de este tipo. Fíjense que en este caso hay una parte que va a resultar clave para que tengamos en cuenta. Dice que se lanza, ¿sí? Es decir, que va con una velocidad horizontal. Fíjense que acá tenemos un plano horizontal y empieza un descenso. Bien, tenemos una velocidad inicial y lo que nos pregunta es qué ocurre después de los 0,50 segundos. Esto es un esquema sencillo. Lo que nos pregunta es, ¿cuál es esta posición? Fíjense que yo estoy haciendo a partir de la lectura muy bien de Alexander, estoy haciendo una pequeña situación interpretativa donde yo analizo las dos situaciones. Coloco el primer punto y coloco el segundo punto.
y yo sé que tengo que calcular esta posición. Entonces, la diferencia que hay entre este punto, el de la velocidad inicial, con respecto a este punto, fíjense que el vector ya tiene dos componentes, el componente en X y el componente en Y. Bien, entonces, lo que nos pregunta es, ¿cuál es la posición a los 0,50 segundos? Habíamos dicho que sobre el eje X teníamos movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la fórmula que teníamos era la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Yo sé la velocidad inicial, perdón, la posición inicial, sé la velocidad inicial, pero fíjense que acá, yo en esta situación, yo necesito descomponer esta fuerza, porque esta velocidad inicial es la del vector, y este vector está compuesto por la componente en X y la componente en Y o en Y. Entonces hacemos el coseno de 0 metros sobre segundo y nos dice que esta posición son 4 metros y medio. Profe, ¿puede explicar de nuevo lo del coseno y eso? Sí, ¿Cómo identificar en el gráfico? sí, perfecto. Vamos, voy a achicar así puedo dibujar sobre esto. A ver si puedo ocultar esto. A ver si lo agrando esto. ¿Pueden ver lo que dibujo ahí? Sí, sí, Perfecto. Voy a volver para atrás. Bien. ¿Quién fue el que preguntó esto, Alexander? sí, profe, fui yo. Gracias. Gracias por preguntar porque después va a surgir un montón de inquietudes a partir de esto. Yo voy a hacer un zoom sobre esta situación. Yo tengo una velocidad vectorial que va así. Esta es la velocidad inicial. Bien. Esta velocidad está compuesta por, ¿por qué me dibujé en negro? Acá está, por esto. Este componente y este componente. ¿Está bien? Bien. Si yo estoy ubicado en este lugar, yo lo que sé es esta diagonal, que es la velocidad, el vector, y yo lo que tengo que averiguar es esto. ¿Me va siguiendo, Alexander? Sí, o sea que tendríamos que hacer un plano en el punto final, digamos, que marca la distancia. Exactamente, exactamente. Bien, entonces, ¿por qué usamos el coseno? Bien, fijémonos esto. Yo tengo el valor de esta hipotenusa, ¿sí? Y yo lo que quiero saber es el valor de esta adyacente, ¿sí? Entonces, si yo me ubico en este punto, por eso es que aplico el coseno de 0. Y a diferencia de cuando trabajo con el vector en y, yo lo que hago es trabajar con eh, el opuesto. Yo lo que quiero averiguar es esto. ¿Está bien? Ahí está, profe, ahora sí lo entendí. Gracias. Perfecto, no. Avanzamos con esto.
Bien, teníamos esta posición en X y después acá tenemos las componentes de BO. Después tenemos la velocidad que nos pregunta la velocidad después de este tiempo. Como yo lo que quiero averiguar es la velocidad que está acá, lo que pasó y que influye en la gravedad, entonces lo que hago es utilizar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme variado. La velocidad inicial menos cuánto influye en la gravedad en este tiempo. Fíjense que en este caso yo decidí trabajar con 10 de gravedad, así que no hay ningún problema. Pude haber trabajado con 9,8. En general, en general, si ustedes quisieran trabajar con gravedad 10, pueden trabajar con gravedad 10 por una cuestión numérica, ¿sí? Es 9,8, no hay ningún problema. Pero en este caso, para que nos dé poquito más redondo, trabajamos con 10. En el parcial podemos utilizar el 10, por ejemplo, como unidad. Sí, 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 sí. Yo no tengo ningún inconveniente. Por ahí puede ser que se lo aclaremos, usar gravedad 10 y listo. Es por una cuestión de practicidad. ¿Vamos con otro? Sí, profe. Bueno, en este caso calculamos el módulo. No nos lo pide, pero bueno, a niveles prácticos. Uriel, ¿puedes leer el enunciado? Sí, ¿se escucha? Sí. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 100 metros sobre segundos y un ángulo de inclinación de 60 grados respecto al horizontal. Suponiendo nula la resistencia del aire, se pide el tiempo en el que el proyectil alcanza una posición de abscisa x 250 metros, las componentes de la velocidad en dicha posición y la altura alcanzada. Fantástico. Gracias, Uriel. Bien. ¿Qué diferencia tiene este enunciado con el enunciado anterior? No da un ángulo. Nos da un ángulo. ¿Qué otro? Que hay que descomponer la fórmula principal. Y además de eso, fíjense acá. Se dispara un proyectil. Apenas sepamos, leamos esta situación, nosotros sabemos que va a haber una trayectoria y que va a haber una velocidad inicial. A diferencia de esta que se lanza desde la parte más alta, es decir, como que se deja caer. Tiene un pequeño impulso, pero podemos considerar de esto que es la velocidad inicial, que es cero, y se larga con esta velocidad. Bien, vamos a analizar esta situación. Este es un pequeño esquema eh, de la situación. Tenemos el momento cero, el momento final, la altura máxima. Todo esto que ustedes tienen acá se llama rango o la trayectoria, ¿sí? El rango, la trayectoria es la diferencia que hay entre este punto, perdón, entre este punto y este punto, ¿sí? Siempre que trabajamos con posición, para saber una o la otra, calculamos la resta de esto contra esto. Y me dice que tiene una velocidad inicial. Perfecto. Siempre que tenemos esta situación, como dijiste vos, Alexander, tenemos que hacer un análisis una descomposición de las dos velocidades, los dos componentes, en X y en Y. Si yo quiero hacer el componente en X, lo que hago es calcular el coseno, en este caso es de 60, ¿sí?
que es lo mismo que vimos recién. Yo lo que estoy calculando en este caso es esto que está acá, el componente en X. Después hacemos lo mismo, pero hacemos la componente en Y, en el eje Y. ¿Sí? Para eso trabajamos con el opuesto, por eso usamos el seno. ¿Está bien eso? ¿Quieren que profundicemos en eso? Profe, una consulta con eso. Sí, Si el ángulo hubiera sido con respecto al eje Y, ahí cambian las cosas, ¿verdad? exactamente. Por- Bien. Exactamente. ¿Cómo puede dar el ejemplo? Por ejemplo, en general, a ver, fijémonos en este caso, vamos a poner otro. Si yo considero, vamos a poner esto que está acá. Bien. En este caso, yo lo que tengo es, uy, qué feo que me sale eso. Este vector. Yo tengo que calcular el componente en X y el componente en Y. Como a mí me dice que este ángulo de inclinación es respecto al horizontal, yo sé, vamos a cambiar este color, yo sé que sobre esta línea yo tengo un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Si este es de 60, mi componente X va a ser el coseno y mi componente en Y va a ser seno. ¿Está bien hasta ahí? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si es alguno quiere decir algo? Bien, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a borrar esto que está acá y vamos a decir que es con respecto a la vertical. Como me preguntabas vos recién. Oh, se me fue tu nombre, perdón. Tomás, Tomás. Suponiendo que yo tengo esa situación, ¿sí? Con respecto al eje Y. ¿Está bien? Si a mí me marca este ángulo, yo voy a tener esta situación, esta de arriba. ¿Va a ser X o Y? ¿cuál, profe? Va de nuevo. Si yo tomo este ángulo, dice que Y es con respecto con respecto a la vertical. Bien, ¿Sí? Si yo marco este ángulo, esto que tengo acá, ¿va a ser X o Y? eso sería, en ese caso, el ángulo está opuesto, sería el cateto opuesto. Bien, perfecto. Pero esto que dibujé recién, esta línea horizontal, ¿sería X o sería Y? Y es la paralela a X. Perfecto, entonces esto sería X. Ah, y esto sería Y. ¿Sí? Entonces estamos trabajando más o menos con lo mismo. ¿Estamos bien? Sí, Perfecto. Vamos de nuevo con esto. Entonces, teníamos velocidad en X inicial, velocidad en Y. Para tener en cuenta, como tenemos que averiguar un dato sobre el eje X, ¿por qué sobre el eje X? Porque nos pregunta el tiempo en el que el proyectil alcanza los X 250 metros. Entonces, como yo sé que X es el tiempo, habíamos dicho que la posición era la velocidad inicial por el tiempo. Si yo estoy trabajando, habíamos dicho que el tiempo es la posición sobre la velocidad inicial. Fíjense que esto lo obtengo a partir de cancelar esto. Entonces, si yo quiero saber la posición en
los 250 metros, lo divido por 50 metros sobre segundo, que es la velocidad en X. Entonces, el tiempo que va a tardar en encontrar esa ubicación van a ser 5 segundos. Bien, Profe, ¿de dónde sacó la velocidad inicial en este caso? la velocidad inicial, fíjate que como estamos trabajando, como tengo que encontrar un dato en el eje X, yo trabajo con la velocidad en el eje X. Ah, listo, listo. Ahora sí. ¿Sí? Por eso. Entonces, como estoy y trabajo con MRU, habíamos dicho que X es constante, entonces no influye la aceleración. Entonces, por eso trabajamos con esta fórmula de posición. A partir de esta fórmula, cancelando la velocidad inicial, me queda como división de la posición. O Entonces, sea que por ahí primero deberíamos plantear la fórmula en la cual tenemos que sacar, en este caso es el tiempo, y después ver exactamente, los componentes que nos faltan y de ahí vamos trabajando. exactamente. Pero fíjate lo importante que es esto que veíamos al principio. Eh, Me está pidiendo una posición X. Si esa posición X, yo sé que en ese eje eh, no está sujeto a aceleración. Por eso es que utilizo MRU. Sí, Valentino. Profe, ¿usted descompuso el vector de velocidad en la velocidad X, en la velocidad Y, porque en dos incisos distintos le pide que trabaje en dos ejes distintos? ¿Puede Exactamente. haber algún caso en el que no tengamos que descomponer el vector? No, siempre que trabajamos con tiro oblicuo, que hay una velocidad inicial, sí o sí vamos a tener que realizar esta descomposición. Listo, gracias, profe. Bien, los componentes de la velocidad en dicha posición, es decir, componentes a los 5 segundos, ya que ese es el tiempo para alcanzar la posición. Como la velocidad en X es constante, la velocidad va a ser de 50 metros sobre segundo. En cambio, la velocidad en Y va a estar influida por la gravedad. Entonces, utilizando esta fórmula, recordemos, velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces yo sé que es después de 5 segundos. Fíjense que acá también me pasó lo mismo. ¿Ves que acá me quedo, ven que acá me quedó el de 2? Bien arriba se me despaginó ahí. Entonces, velocidad inicial, 86,6, que es la que calculamos acá. Velocidad inicial en I, 86,6 metros sobre segundo, menos la gravedad, 9,8 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 5 segundos. Entonces, la velocidad en ese punto, a los 5 segundos, es de 37,6. ¿Alguna duda de eso? El 86,6 metros sobre segundo salió del seno de 60 en este caso. Exactamente, viene de acá, Bien, bien. de la descomposición que hicimos. ¿Estamos bien? Sí, profe. Espérenme, voy a desconectar una cosita que me acabo de recordar. Deme medio segundito. Sí, vamos con la última que nos pregunta la altura alcanzada. Para alcanzar, para calcular la altura alcanzada en la posición 250 metros a los 5 segundos, utilizo la fórmula de la posición del eje Y. Fíjense la diferencia que tiene esto que tenemos acá con esto que tenemos acá.
Fíjense que la primera parte es la misma. Lo único que le modifica es la influencia de la gravedad debido a esta trayectoria. Una vez resuelto acá, sé que la altura que alcanza cuando son 250 metros acá a los 5 segundos es de 310,5 metros. ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Alguna Sí, sí. pregunta, alguna inquietud? Por ahora no. Bien, a ver, vamos. Profe, ¿el 5 no tendría que estar elevado al cuadrado? Sí, fíjate que acá, ves que acá me quedó el 2 abajo. Ah, es verdad, no lo vi, Es perdón. la fíjate. No, no, es mala mía. ¿Vieron cuando exportan un archivo a PDF? Y bueno, no tiene este formato, está hecho con otro carácter, entonces se me despaginó. Acá lo tenía acá me aparece por acá. Nada, problemas con los Está bien, está bien. programas. Bien, vamos a otro caso. Desde lo alto de un edificio de 30 metros de altura se arroja hacia abajo con una velocidad inicial de módulo 20 metros sobre segundo y un ángulo de 37 bajo la horizontal. ¿Qué tan lejos del pie del edificio golpeará el objeto en el piso? Bien, perfecto. Vamos a un pequeño gráfico. Esto es lo que nos plantea la situación. Fíjense los agregados que le pongo. Ojo con la información del ángulo. Acá nos dice que es bajo la horizontal, es decir, que desde este punto, si trazo una línea horizontal, el ángulo va a estar por debajo, ¿sí? Y el ángulo este es de 37 grados. Posición final, 30 metros por debajo del nivel de lanzamiento. Tener en cuenta la información sobre el ángulo de la consigna y a partir de esto sabemos que el ángulo de lanzamiento es de 323 y la velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo. ¿Por qué 323? Porque se porque le es la resta con el recta. ángulo de la horizontal. ¿Quién más dijo? Gracias, Alexander. ¿Y quién dijo otra cosa? Yo, profe, había dicho de que iba a decir eso de Alexander. Bien. ¿Y por qué lo tomamos así? ¿Cómo se toman los ángulos? Antihorario. Bien. ¿Hay alguien que tenga dudas con respecto a eso? Así lo explicamos. ¿No Yo hay no nadie? entendí cómo se hace eso, profe. ¿No lo entendiste? No. Perfecto, está muy bien. No tengan miedo de preguntar. Vamos a salir de acá y vamos a intentar analizar. ¿Cómo es tu nombre? Elian, ¿no? Sí, Elian. Perfecto. Fíjate lo que pasa acá, Elian. El problema me dice, o más amarillo, el problema me dice que el ángulo este es de 37, ¿sí? Pero nosotros, cuando marcamos ángulos, trabajamos de sentido antihorario. Es decir, que yo para trabajar con este, yo lo que tengo que trazar es un ángulo así. ¿Me va siguiendo, Irian? Sí, sí, sí. Ahora sí. Entonces, entonces, esta vuelta entera son 360, le saco 37 y me quedan estos 323. ¿Estamos bien? Sí, 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 ahí ya entendí. Perfecto, buenísimo. Seguimos. Calculamos las dos componentes, la componente en X y la componente en Y.
Fíjense que esta velocidad nos da negativa. ¿Está bien que nos dé negativa? Sí, porque se va frenando, digamos. Perfecto, perfecto. Y además va cayendo. Ya que el problema nos da la altura del edificio como dato, este resulta de suma importancia para calcular la posición final vertical. Sabemos que una vez lanzado caerá 30 metros por debajo del nivel de lanzamiento. Por lo tanto, Y va a ser menos 30. Si yo considero que esto es 0, esto va a ser menos 30. Si yo considero que esto es 30, ¿esto cuánto va a ser? Menos 30. Cero. Andrés, Si ¿puedes consideramos explicar? que la altura desde que lanzamos la pelota hasta la altura desde la que lanzamos la pelota es 30, el piso calculo que va a ser cero. Perfecto. ¿Se entiende eso, Alexander? Sí, sí. Bien, acá estén atentos y atentas porque si ustedes deciden trabajar con una posición, el resultado les debería dar el mismo que trabajando con la otra posición. Si yo digo que esto es 0, esto va a ser menos 30, trabajo con eso. Si yo digo que esto es 30, esto va a ser 0. Me va a dar exactamente lo mismo. Pero tengan en cuenta esas decisiones que ustedes van a tomar, ¿sí? Como estamos trabajando en el eje Y, utilizamos la fórmula del MURV, donde la gravedad será negativa y será nuestra aceleración. Entonces, trabajamos con la posición en Y. Como yo tengo que trabajar, como yo digo que esto es 0, entonces acá voy a tener menos 30. Por eso es que puse menos 30. La velocidad inicial en Y negativa por el tiempo menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reordenando la ecuación y le damos forma de ecuación cuadrática igualada a 0 para despejar el tiempo mediante la fórmula de Bhaskara. Profe, ¿de dónde salió el menos 12,7 de Menos velocidad inicial? 12,7 es la velocidad que calculamos acá, el componente de la velocidad inicial en Y o en I. Ah, ahí está, ahí está. O ¿Sí? sea que primeramente deberíamos sacar las velocidades en Y y en X y después avanzar con los otros. Exactamente, exactamente. Está fantástico tu participación, Alexander. Alexander, Uriel, Elian, está perfecto. Por favor, chicos, chicas, utilicemos este espacio, saquémonos todas las dudas por más minúsculas que sean, y está buenísimo que tengamos eso. Bien, por eso les decía recién que íbamos a trabajar con Bhaskara. Siempre que trabajamos con trayectoria o trabajamos con rango, trabajamos con este tipo de fórmulas. Cuando le igualamos a 0, es lo que vamos a trabajar con el tiempo. Resolviendo esto, recuerden que, ¿qué resultados nos da Bhaskara? Usualmente uno positivo y otro negativo. Perfecto, uno positivo y otro negativo. Y en este caso, vamos a usar el positivo. ¿Sí? Profe, ¿por qué el positivo? Porque el positivo, si yo me ubico acá, significa que yo estoy yendo hacia la derecha. Si yo estoy yendo a la derecha, esta posición va a ser positiva. Si yo digo que esto es 0, tanto en vertical como en horizontal, si yo digo que esto es 0, esto va a ser positivo. Ok, ¿Está bien? gracias. Sí. Profe, pero Profe, puede pasar que, por pero ejemplo, hayan ejercicios en los cuales tendremos que tomar, en este caso, el negativo, como por ejemplo una velocidad que tengamos que sacar con máscara. No, 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 no. Sí, Luciana, Profe, pero no puede haber casos en los que los dos valores sean solamente positivos. sí, En puede un darse caso el así caso. que, ¿qué haríamos? Bien,
Pero fijémonos en una cosita. Si yo resuelvo esto, rara vez nos puede dar los dos positivos. Ahora, teniendo en cuenta esa situación, yo también dependo de dónde me posiciono. Si yo digo que em, estoy en una situación, por ejemplo, cuando yo resuelvo esto, me va a dar uno negativo y uno positivo. Si yo estoy entendiendo que nuestro problema es, tiene un recorrido de este tipo, yo sé que este tiempo va a ser positivo. Existe ¿nos puede dar un tiempo negativo? Hago la pregunta. Perdón, no me entendí. No, porque sería como retroceder en el tiempo, digamos. Sí, 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 sí. En Ah, general, ok, en general, lo vamos a trabajar de esa manera. ¿Sí? ok, perfecto. Creo que tenía uno más. A ver. Conocido el tiempo, ya podemos calcular la distancia horizontal, es decir, la posición X, esta. Creo que este es el último. Este se los voy a dejar de tarea. Sí, pero les voy a dejar con el gráfico. Quiero ver cómo lo resuelven. Voy a dejar esto hasta acá. Y el día viernes, si quieren, les dejo cómo se puede resolver. ¿Les parece? Bueno, dale, profe. Sí, profe. Bien, dejamos esto y dejamos de compartir. Perfecto. Bien, de este tipo, eh, así como estuvimos viendo los ejercicios, chicos, eh, van a ser la manera en que vamos a hacer los parciales. Nosotros no vamos a tomar nada de lo que no hayamos visto. En ese sentido, quédense tranquilos y quédense tranquilas. ¿Sí? Profe, ¿cuántos parciales son? Son dos, ¿verdad? Son Nomás. dos. Son dos. ¿Y ¿Hay hay alguien? final? Perdón. ¿Hay final, por ejemplo, en las vacaciones de invierno en este caso? Si hay promoción directa, aspiremos a eso y esperemos que no. O sea, que aprueben de manera directa y ya está. Pero sí, ahí va a haber finales en la fecha de julio. ¿Hay alguien que haya cursado el año pasado? Yo sé que, Luciano, vos cursaste conmigo el año pasado. No sé si en esta o la del sábado. Sinceramente no me acuerdo, creo que eran los sábados. Me parece. Bien, va a ser muy parecido a esta. Bueno, dejamos de grabar y respondemos preguntas, ¿les parece?